Bienvenida a Onda SEO. Soy Nay, mentora experta en negocios digitales, y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo, que no se conforman y quieren más, porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de 6 cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor, y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda SEO. Hoy vengo con un temón. Hace unas semanas les pregunté por Instagram de qué temas les gustaría que hable más acá. Y alguien me pidió que hable de energía y de cómo cuidar nuestra energía. Y es un tema que a mí me gusta mucho, que cada vez me gusta más, porque cuidar nuestra energía al final es la base de todo. Sin eso no hay visión posible, no hay crecimiento posible de nuestro negocio si nosotras no tenemos energía. Pero es un tema mega amplio con 1000 aristas posibles, así que hoy quiero hablar de una partecita de eso que surgió con las emprendedoras que están haciendo ahora mi programa Level Up y que me parece fundamental. Y van a ver que las voy a usar mucho a ellas de inspiración en los episodios de estas semanas, porque están surgiendo conversaciones muy poderosas que me parecen súper interesantes y súper necesarias, de temas que me encanta hablar, porque me parecen la clave total a la hora de manejar nuestro negocio de una forma mucho más profesional y disfrutando cada vez más. Así que una de las charlas que tuvimos con ellas fue alrededor de un tema puntual que muchas veces nos drena la energía y no nos permite crecer todo lo que podríamos crecer. Nos quedamos limitadas en nuestro propio potencial de crecimiento por no manejar bien esto, y son los límites que no le ponemos a nuestros clientes. Temón. Y con ellas, como estamos puntualmente trabajando el modelo de programas grupales, el modelo de programas online, surgió la pregunta de cómo evitar que, por ejemplo, en un formato grupal se vuelva casi personalizado, cuando las personas esperan una evolución de tu parte para poder avanzar. Y cómo hacemos para marcar esos límites cuando lo que estamos ofreciendo no es un servicio 1 a 1, es justamente un formato grupal. Pero esto aplica a cualquier tipo de negocio. ¿Cómo marcamos los límites cuando lo que estamos ofreciendo sí es 1 a 1 y estamos trabajando personalizadamente con alguien, pero de pronto nos escribe a cualquier hora por todos los medios de comunicación, nos escribe por mail, nos escribe por WhatsApp, nos escribe por Instagram y espera nuestra respuesta de forma inmediata? O cuando vendemos productos, ¿cómo marcamos los límites cuando recibimos mensajes o preguntas a cualquier hora y sentimos que si no contestamos inmediatamente cada uno de esos mensajes vamos a perder esos potenciales clientes? Y parte de la respuesta está en darnos cuenta que en estas situaciones generalmente hay 3 partes. Lo que creemos nosotras que nuestros clientes esperan, pero es una creencia nuestra, lo que creemos que va a pasar si no les damos eso, y cómo nos sentimos cuando nos imaginamos ese escenario en la cabeza, eso que nos imaginamos que va a pasar cuando no le damos lo que el cliente espera, porque actuamos desde ahí, desde esa emoción, desde ese sentimiento de todo ese escenario imaginado. Por eso lo primero que sí o sí tenemos que definir nosotras muy bien es cuáles son esos límites que queremos poner, porque la mayoría de las veces la verdad es que no los ponemos porque primero ni siquiera los tenemos claros, nunca nos sentamos a escribirlos, a detallarlos, a decir, bueno, este proceso es así y estos son los límites, mi programa es así y estos son los límites, mi servicio es así y estos son los límites. Si tenés, por ejemplo, un programa grupal también, como ellas, la pregunta que deberías hacerte como parte del diseño de la experiencia de tu programa es ¿qué nivel de soporte quiero dar?
¿Voy a responder todas las preguntas una a una de todas las participantes de mi programa? ¿O voy a tener encuentros grupales para responder algunas de las preguntas? Porque no es un formato personalizado. ¿Voy a dar feedback a cada cosa que trabaje cada persona y lo voy a hacer de forma totalmente individual? ¿O les voy a dar lineamientos para que puedan hacer eso por ellas mismas sin depender de mi devolución personalizada? O si ofreces un servicio que se basa en encuentros uno a uno con vos directamente, deberías diseñar también exactamente cómo va a ser esa interacción, cuánto van a durar máximo esos encuentros, vas a dar algún tipo de soporte entre encuentro y encuentro. Por ejemplo, el cliente te puede escribir en cualquier momento con cualquier pregunta que se le ocurra, o cómo debería ser ese proceso. Si nosotras no diseñamos intencionalmente eso, lo que termina pasando es que damos de más. Cobramos por un programa grupal, pero terminamos dando feedback personalizado como si fuese un 1 a 1. O cobramos por un proceso de 6 sesiones, pero en lugar de las 2 horas previstas para cada encuentro, terminan durando 3, porque el cliente siempre tiene 1.000 millones de preguntas y nosotras no nos animamos a marcar el límite. O nos la pasamos contestando 800 preguntas por mail porque entre sesión y sesión nos mandan 50 mensajes. Y la culpa no es del cliente si nosotras no definimos esos límites antes. Entonces acá, si te estás escuchando a veces diciendo, bueno, es que los clientes siempre piden, siempre quieren más, es que me cuesta mucho, hay que frenar porque estamos poniéndolo afuera, y lo que tenemos que ver es qué nos pasa a nosotras con esos límites. Y el primer paso es revisar si realmente los definimos, porque quizás en la cabeza nos damos cuenta que nos están costando esos límites, pero nunca diseñamos cuáles son los límites exactos de ese proceso, de ese servicio que estamos ofreciendo. Por eso el primer paso es definirlos y estar muy atenta al miedo que puede surgir cuando te plantees definir esos límites, porque ahí es donde generalmente aparece el miedo al rechazo de alguna manera, a que si nosotras ponemos límites, entonces el cliente se va a ir, nos va a dejar, se va a ir con la competencia, va a comprar en otro lado. Todo eso es lo que nos empezamos a imaginar, la creencia que tenemos que darlo todo para que el cliente termine feliz. Y no es así, no tenemos que darlo todo. Tenemos que dar lo que prometimos que íbamos a dar en función del valor que ese cliente está pagando por eso, no de más. Por eso el segundo paso, una vez que nosotras definimos esos límites, es comunicarlos, para que, por supuesto, las expectativas estén totalmente claras antes de empezar cualquier proceso. Y acá les quiero dar un ejemplo bien concreto de parte de lo que yo comunico, por ejemplo, en la página de inscripción a uno de mis programas, a mi programa Conectar para Atraer. Digo exactamente y claramente textual, este programa no es para vos, sí. ¿Esperás que yo te diga qué hacer o qué te conviene? Buscás a alguien que revise tus materiales uno a uno. Claro y directo. La primera frase la incluyo porque no quiero que se sume nadie que esté esperando mi validación para tomar decisiones. Si alguien me pregunta, ¿qué me conviene? No me está haciendo una pregunta poderosa, porque lo que te conviene o no te conviene solo lo podés saber vos. Yo como coach te puedo hacer preguntas para que tengas diferentes perspectivas o para que tengas más información o una mirada diferente que quizás no habías tenido en cuenta, pero no estoy haciendo bien mi trabajo si te respondo lo que te conviene es esto, hace esto y después esto. Pero como justamente me pasó los primeros años del programa, darme cuenta que muchas de las emprendedoras que se sumaban querían esa respuesta de mi parte, me di cuenta que ese límite lo tenía que marcar yo. Y lo tenía que comunicar para que las expectativas estén absolutamente claras. Porque sinceramente creo con todo mi ser que nadie que esté esperando validación externa puede liderar un negocio de escala. Y si yo no me animo a marcar ese límite por miedo a que esa persona piense que entonces no le estoy dando la información que quiere y que entonces va a pensar que el programa no es tan bueno, miedos, estoy operando desde el miedo en lugar de operar desde lo que tengo que hacer, que es guiarla a tomar su mejor decisión y no tomar yo la decisión por ella. Y lo que quiero que vean más allá del ejemplo concreto es que lo comunico así de claro y así de directo. La persona que decide sumarse sabe que no le voy a decir qué le conviene ni voy a revisar sus materiales uno a uno. Entonces acá te invito a que revises si estás comunicando así de claro
tus propios límites para que las expectativas estén claras antes de empezar a trabajar con vos. Y más allá de comunicarlo en la página de tu programa o en la página de tus servicios o en tu tienda online, a mí me gusta volver a reforzar esos límites antes de empezar el proceso para asegurarnos que está todo claro. Entonces, puede ser por ejemplo con una sesión de bienvenida o bueno, depende del modelo que cada una tenga, pero antes de empezar a trabajar, donde vuelvas a aclarar cómo va a ser ese proceso, dónde te pueden contactar y dónde no te pueden contactar, en qué horarios y en qué horarios no, y todo lo que necesites para que el proceso te funcione y no solo le funcione a tu cliente, porque es una relación de dos partes, y si das de más porque no te animás a marcar esos límites, estás construyendo un negocio sobre bases que no son sostenibles, porque no es sostenible ni financiera ni energéticamente trabajar sin marcar ningún límite. Y una vez que nosotras primero los definimos, los pensamos, nos sentamos un tiempo a pensar, bueno, cuáles son mis límites y los comunicamos claramente, el tercer paso, que suele ser el que más cuesta, es mantener los límites, incluso cuando la cabeza nos juegue en contra. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, siguiendo mi mismo ejemplo, yo en el encuentro de bienvenida al programa, antes de empezar a trabajar, vuelvo a aclarar todo esto, vuelvo a aclarar que el espacio para hacerme las preguntas son los encuentros en vivo, que tenemos todas las semanas, que no voy a estar contestando preguntas individuales que me manden por mail o por Instagram, porque ese no es el foro de comunicación del programa. Justamente vuelvo a comunicar esos límites para que todas estemos claras de cuáles son las reglas de todo ese proceso que vamos a vivir juntas. Pero obviamente, y esto creo que les va a pasar a absolutamente todas, siempre va a haber 1, 2, 3, 10 personas que aunque lo digas claro y directo, van a ir a probarte esos límites. Y acá, más allá de lo que haga o no la otra persona, la clave está en cómo actúas vos ante eso. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, yo aclaro eso. Sí, tenemos ese primer encuentro de bienvenidas y hago toda esa aclaración. Empezamos y unos días después siempre recibo algún mail de alguna de las participantes diciéndome que está perdida con tal o cual decisión, qué me parece a mí lo que está pensando, y ahí a mí se me abre un portal que pone a prueba mis límites, y solo tenemos en ese momento dos opciones: le contesto ese mail, rompo mis propios límites, porque probablemente en ese instante que recibimos ese mail o lo que sea, nuestro ego nos empieza a llenar de miedos y dudas. Uy, pero si no le contesto va a pensar que el programa no le sirve y que el programa no está tan bueno, y después entonces quizás va a decirle a otras personas que yo no la ayudé. Uy, pero si no le contesto no la estoy ayudando a resolver esa duda que tiene y no va a poder avanzar. Uy, pero si solo me lleva 10 minutos contestarle y se va a quedar más contenta. Pero ese mail es solo una prueba a tus límites, y si vas por el camino de contestarlo, abrís un portal que después te va a costar mucho más cerrar, porque esa misma persona la siguiente semana te va a mandar otro, 2 semanas después uno más con otra pregunta, y de repente otra persona decide también escribirte, y si le contestaste la primera, ¿cómo no le vas a contestar a la segunda? Y nos metimos en el lugar en el que dijimos que no nos queríamos meter cuando diseñamos esa experiencia o ese servicio. Entonces, cuando recibimos ese mail o lo que sea que recibas que te ponga a prueba tus propios límites, tenemos que frenar toda la tentación del cuerpo de salir a resolver eso ya mismo, inmediatamente, respirar hondo y preguntarnos: si hago esto, ¿lo estoy haciendo para complacer, por miedo a que ese cliente no quede contento, a expensas de mi cuidado y los límites que yo misma definí, comuniqué y la persona aceptó antes de empezar? ¿Qué estoy sacrificando por complacer? Porque esos 15 minutos que parecen inofensivos abren la puerta a otros 15 que después se convierten en otros, y sin darnos cuenta se nos fueron horas en cosas que dijimos que no queríamos y le sacamos foco a otras en las que deberíamos estar enfocadas. Y por supuesto, no quiere decir no contestarle nada, pero contestar volviendo a reforzar cuál es el medio, el canal, el horario o lo que sea para resolver eso, volviendo a reforzar y manteniendo ese límite que marcamos y que comunicamos súper claro desde el principio. Entonces, en este mismo ejemplo, yo le contestaría
algo así, diciéndole que es normal que surjan dudas porque está en un proceso de aprendizaje y que aprender muchas veces es incómodo porque nos estamos saliendo de nuestra zona de confort, de nuestra zona conocida, y que como líderes tenemos que aprender a permanecer en esa incomodidad cuando no tenemos las respuestas ya mismo inmediatamente, porque hay miles de decisiones que vamos a tener que tomar en nuestro negocio con incertidumbre. Que deje unos días para decantar todo eso que está procesando y que si igual sigue con esa duda en unos días, cuando nos volvamos a juntar en vivo, que aproveche el encuentro para preguntarme ahí lo que quiera, así lo charlamos y lo discutimos juntas. Que como comenté al inicio del programa, ese es el foro que vamos a usar para las dudas, y sigo. Lo que quiero que vean es que podemos decir no con amor. Que por supuesto jamás le voy a responder, te pido que no me escribas por mail. No, no es la idea. Entiendo perfecto que alguien que está pasando por un proceso de aprendizaje tiene miedos, dudas, desafíos. Abrazo eso y al mismo tiempo le digo que ese no es el canal para la pregunta, que lo vemos juntas en el canal correcto. Si en tu caso el límite por inventar es que tus clientes no te escriban por WhatsApp entre sesión y sesión, el primer paso es no darles el WhatsApp. Comunicar bien claro por dónde te pueden contactar, cuándo y cómo. Quizás es simplemente decirle algo como: si te surgen dudas o preguntas entre sesiones, escribílas todas en un mismo lugar, así en el próximo encuentro las vemos juntas antes de empezar. Es nuestra responsabilidad dar esas reglas claras. Que además, sinceramente, esas reglas para mí ayudan no solo a cuidar nuestros límites, sino a que el proceso sea mucho más ordenado y productivo para el propio cliente. Porque sinceramente, si dejamos que alguien nos mande 300 preguntas por semana por WhatsApp, no le estamos ayudando a ordenar su propio pensamiento tampoco. Y para mí algo que tenemos que ver es que cuando alguien te contrata para que le brindes un servicio o se suma a uno de tus programas para aprender de vos, es porque te considera experta en un determinado tema y le gusta tu forma de hacerlo, tu forma de enseñarlo. Pero más allá del tema puntual que estés enseñando, del servicio que estés brindando, todo lo que hagas durante ese proceso es una oportunidad de aprendizaje, porque lo que hacemos es mucho más poderoso que lo que decimos únicamente. En mi caso, por ejemplo, mi propósito es potenciar a otras mujeres a asumir su liderazgo para escalar sus negocios. Todos mis programas están diseñados con ese objetivo en mente. Pero si yo enseño a asumir el liderazgo, pero después lo que hago es que no me animo a marcar mis propios límites, lo que estoy enseñando también es eso, lo que ven de mí, no solo lo que digo. Por eso me parece súper importante que te mires y mires qué estás enseñándole a otras personas con tus acciones, para que esos límites que marques tengan un doble propósito: cuidar tu energía y mostrarle a otras personas que se puede trabajar así. Y les quiero compartir algo que dijo una de las emprendedoras que está haciendo ahora Level Up, Sandra, cuando hablamos de este tema, porque me encantó cómo lo dijo. Y dijo que nuestros clientes tienen un tema de confianza con eso de necesitar nuestra validación, nuestra revisión constante, nuestra opinión de todo. Y nosotras también, si nos da miedo decir que no. Porque al final buscamos que nos validen a través de validarles. Me pareció totalmente resumido, increíble, porque es tal cual. Lo externo es siempre un reflejo de lo interno. Y si estamos atrayendo clientes que necesitan esa validación, seguimiento constante, y nosotras no nos estamos animando a marcar esos límites, es porque nosotras también estamos buscando esa validación. Por miedo a que el cliente se queje, que no nos deje mega buenos testimoniales, o que no consiga el mejor resultado porque nosotras no estamos ahí atrás haciendo todo lo que nos pide, todo lo que quiere. No nos estamos cuidando, no nos estamos priorizando y siempre vamos a seguir atrayendo clientes así, porque atraemos lo que somos y no podemos pretender atraer clientes más independientes, que no quieran tanta validación, que no necesiten tanto seguimiento, que no nos demanden atención las 24 horas al día, si nosotras no ponemos esos límites y dejamos de operar en búsqueda de validación también. Así que creo que ir a analizar cómo estamos marcando hoy los límites con nuestros clientes es un súper lugar para ir a mirar desde dónde estamos operando nuestro negocio. Y si nos vemos reflejadas en ese no poner límites por miedo a no tener esa validación, está buenísimo para indagar más adentro qué estamos sacrificando al dar de más en lugar de frenar,
definir esos límites y comunicarlos, claro, para empezar a atraer clientes que respetan esos límites, porque respetan que nosotras los marquemos, porque respetan los propios también. Así que ojalá les sirvan estas reflexiones para ir a indagar cómo están manejando hoy esos límites ustedes y qué ajustes tienen que hacer para definirlos más claro, para comunicarlos más claro y para mantenerlos. Y las espero en el próximo episodio para seguir trabajando.